Buen día a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Están atoradas en el tráfico nuestras compañeras, así es de que me va a tocar iniciar el evento, agradeciéndoles muchísimo la presencia de todos ustedes. Quiero decirles que es un placer recibir en las instalaciones del Poder Judicial a tan distinguidas y conocidas personalidades. Bienvenidas Gabriela Vargas, por favor, y Silvia Palazuelos. Y la diputada Erika Aldaco, que nos hace el favor de estar aquí comentando el libro Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México. Mujeres en Voz Alta, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Estatal Electoral y el Poder Judicial del Estado, tenemos el honor de recibirlas, así como a todas y a todos ustedes, invitadas especiales, en esta su casa para la presentación del libro, como ya comentamos, Violencia Política contra las Mujeres. El colectivo Mujeres en Voz Alta, formado por un grupo de mujeres activistas ocupadas en el compromiso de empoderamiento de las mujeres, en impulsar nuevas formas y prácticas del poder social, político y económico que contribuyen a la generación de relaciones igualitarias para las mujeres de Nayarit, que procuramos fomentar capacidades, aptitudes y actitudes, que procuramos fortalecer la voz, la visibilidad, todo ello en un marco de respeto, inclusión y cooperación conjunta. Por nuestra misión y visión del futuro, procuramos colaboraciones conjuntas con instituciones educativas, con instituciones públicas que tienen incidencia en lo político, entre otras instituciones, para prepararnos, para conocer, para entre todos tratar de entender lo que pasa en el ámbito político con las mujeres. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, surgido para conmemorar el asesinato de las 3 hermanas Maribal, que ese día del año 1960, militantes opositoras a la dictadura que ejerció por más de 30 años Leonidas Trujillo en la República Dominicana. Por ello es un enorme placer recibirlas a todos ustedes, a estas dos mujeres y la diputada que nos acompaña, integrante de Mujeres en Voz Alta, que están preocupadas y ocupadas en investigar sobre la violencia política contra las mujeres. No pudo haber mejor marco para conocerlas y conocer su trabajo, que segura estoy es de gran utilidad para nosotras las mujeres que nos ocupamos de abrir caminos, de hacer espacios, de mostrar a otras que se puede, claro que se puede. Sean todas y todos bienvenidos. Iniciamos entonces con la presentación del libro. Ustedes me dicen, porque no tengo el guión, lo trae mi compañera que está llegando en este momento. Y sí, ¿cómo quieren empezar? Habían dicho que primero eran los comentarios. ¿Sí? Y después la presentación. Muy bien, entonces le concedemos la voz a la diputada Erika Aldaco. Gracias magistrada, y gracias a todas las personas que nos acompañan por regalarnos ahora sí que lo más preciado que todos tenemos, que es el tiempo. La violencia política contra las mujeres, el precio de la paridad en México, escrito por Gabriela Vargas y Silvia Palazuelos. Gracias por estar aquí y agradecer primeramente al colectivo por permitirme ser su voz, este colectivo incluyente y plural que hemos venido trabajando desde hace 4 años aproximadamente, con el objetivo de las mujeres ser solidarias con las mujeres, sin distinción de colores y sin distinción de género ni de raza. Sabemos que todas las mujeres hemos tenido o hemos sufrido algún tipo de violencia, no únicamente las que estamos en el colectivo, porque el colectivo se conforma por empresarias, por políticas, por universitarias, pero qué decir también de que todas somos amas de casa, y todas las amas de casa han sufrido algún tipo de violencia que no es reconocido y que es una parte que aborda el libro La violencia política contra las mujeres. El libro que hoy nos van a presentar nos marca 2 aspectos medulares.
El primero, la desigualdad histórica que hemos vivido las mujeres, y el segundo, la obstaculización del ejercicio pleno de los derechos políticos electorales. Y nos recuerda el compromiso que debemos tener todas las mujeres para poder lograr de pasar un sistema de cuotas de género a poder lograr ser realmente un sistema de paridad. Nos invita el libro, y creo que es uno de sus objetivos principales, a toda la lucha histórica desde el espacio que estemos, que las mujeres lo tengamos que redactar, que lo tenemos que visibilizar y sobre todo que lo tenemos que tener en una memoria histórica para recordar al final la lucha de donde todas venimos. Nos recuerda historias muy interesantes y yo creo que ya muy conocidas, como la de Frida Kahlo, como la de Sor Juana Inés de la Cruz, que para mí es una máxima representación del feminismo mexicano, Sor Juana Inés de la Cruz, que floreció al amparo de la oscuridad de un convenio. Y con estos ejemplos el libro tiene un parteaguas de 5 capítulos. En el primer capítulo se dimensiona el papel que ha ocupado el tema de género, los estados, cómo debemos de incorporar dicho enfoque de planeación e instrumentación en nuestras políticas públicas, y cómo México ha tenido omisiones de los tratados y de los compromisos internacionales para salvaguardar la integridad de las mujeres. En el segundo y en el tercer capítulo nos conceptualiza la violencia y sus modalidades en sus diferentes tipos. En el cuarto capítulo nos ilustra el papel del marco legal y las instituciones, cómo se debe trabajar para coadyuvar y garantizar los derechos. Y nos habla sobre los resultados palpables de la reforma del 2014, donde es respetado el principio de paridad en el registro de candidaturas a cargos de elección popular. Y en el quinto y último capítulo del libro busca dejar en el lector una mirada hacia los medios, los instrumentos más importantes, porque son los que nos pueden ayudar a visibilizar un problema. Y visibilizar un problema, ese es el primer paso. Yo, para concluir, porque están las expertas en el tema, las que nos van a dar toda la referencia del libro, solo felicitarlas de mi parte. Nosotros fuimos acreedoras del libro por parte de Dinora, y coincidir que el estar aquí hoy nos unimos a la conclusión de que México aún tiene mucho que trabajar en este camino. Cumplir y exigir el respeto de estos derechos no solo es un tema de género, es una obligación social que nos concierne a todas y a todos. Gracias. Agradecemos la participación de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco en el marco de esta presentación, Violencia política contra las mujeres, el precio de la paridad en México, de Gabriela Vargas y Silvia Palazuelos. Queremos agradecer amablemente en esta mañana a todas las integrantes del colectivo Mujeres en Voz Alta, y también agradecer amablemente la presencia de todas y todos los presentes. Realmente para nosotras y para la entidad es muy importante que nos encontremos en este espacio en el que no solamente vamos a compartir comentarios derivados de esta obra de las autoras que el día de hoy nos acompañan, sino que también podremos llegar a conclusiones diversas que nos permitan trazar nuevas rutas y nuevas formas para incidir de manera positiva en nuestra sociedad. Enhorabuena porque estamos aquí a pesar de cualquier contratiempo que todas y todos podamos tener. Principalmente yo que llegué tan tarde. Les saludo con mucho gusto y les agradezco esta atención. Vamos a dar continuidad con nuestra orden del día, y para ello procederemos a acotar el siguiente punto de nuestro programa, que corresponde a los comentarios y la participación sobre esta obra, Violencia política contra las mujeres, el precio de la paridad en México, y esta participación será en voz de Gabriela Vargas y Silvia Palazuelos. Antes de cederles el uso de la palabra, es importante señalarles que en la parte externa de este auditorio Rey Nayar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit se encuentra esta obra y será completamente disponible para todas y todos ustedes, y cuando culminemos con esta presentación podremos tener alguna intervención más directa con las autoras, firma del libro, podremos tomarnos alguna fotografía, pero también intercambiar de manera más personal algunos comentarios que tengamos. Muchas gracias por estar con nosotros,
Y bueno, pues este libro, La violencia política en razón de género, es un concepto de reciente uso y exposición mediática, y sin embargo ha sido una práctica común por décadas e incluso por siglos. La obra Violencia política contra las mujeres, el precio de la paridad en México, muestra los obstáculos que han tenido que librar las mexicanas que decidieron incursionar en materia política institucional y las dificultades que han enfrentado para ostentar diferentes cargos públicos en un medio ambiente que es realmente hostil por el hecho de ser mujeres. Este libro además muestra avances formales en nuestro país en materia de protección de derechos políticos de las mujeres y documenta casos reales de violencia política en razón de género acaecidos después de la reforma constitucional del 2014, en la cual se estableció la paridad de género como una obligación en los partidos políticos en la selección de candidaturas a cargos de elección popular de todos los niveles de gobierno. Vamos a ceder el uso de la palabra amablemente a nuestras autoras invitadas, Gabriela Vargas y Silvia Palazuelos. Las escuchamos con mucho gusto, esta es su casa y les recibimos con mucha atención. Bienvenidas de nueva cuenta. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias que nos acompañen en este viernes complicado, entiendo, en su bella ciudad. Muchísimas gracias a la magistrada, al colectivo Mujeres en Voz Alta por invitarnos y darnos este espacio que nosotros en particular, las autoras del libro, lo apreciamos muchísimo porque uno de los objetivos que tuvimos precisamente al escribir el libro fue socializar el tema, ¿no? Básicamente nosotras tenemos ya muchos años en el ámbito electoral, desde distintos frentes, instituciones electorales y partidos políticos, y ello nos ha permitido no solo conocer de manera bibliográfica, sino ser testigos de esos procesos de reformas y también lo complejo que implica llevarlos a cabo y materializarlos y que esto se consolide en un ejercicio real y efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres. Y esto lo cito porque si bien el libro tiene como objetivo principal hablar del precio que está implicando para todas las mujeres vivir la paridad en la realidad de las contiendas electorales, nosotros sí partimos de una referencia fundamental. Y así lo van a poder ustedes ver en el libro, que en el primer capítulo nosotros abordamos y destacamos el tema de la violencia como una forma histórica de discriminación. A partir de ese supuesto y de esa premisa fundamental, desarrollamos lo que se ha dado a nivel internacional para que, reconociendo a la violencia como un mecanismo de discriminación contra la mujer, se desate todo este entramado institucional que permita generar mecanismos de protección para garantizar una vida libre de violencia. Evidentemente, como bien citó la diputada Erika, que nos hizo favor de referirlo, en el caso de México, el tema, por ejemplo, de los feminicidios, tristemente es un tema que desde los 90s ha sido materia de observación a nivel internacional en nuestro país. Y si bien es cierto, se ha conformado un entramado institucional y legal para garantizar la vida libre de violencia a las mujeres, pues desafortunadamente las alertas que tenemos a nivel nacional dan cuenta que no hemos progresado mucho y que la impunidad ha logrado deteriorar todo ese entramado institucional. Eso ha obligado a que surjan colectivos, ¿no? Se agradece mucho el crecimiento de estos colectivos que están trabajando y presionando institucionalmente para que se garantice la vida libre de violencia de las mujeres. Y si esto lo estamos viviendo a nivel cotidiano, pues ¿qué le podemos decir de lo que está sucediendo en el ámbito político? Si ya por sí mismo el solo hecho de que las mujeres, cuando buscan incursionar en el ámbito de lo público, no estoy hablando todavía de político, de lo público, estrictamente como pudiera ser la comunidad en su sociedad, como pudiera ser actividades académicas, en cuanto intenta una mujer dejar el espacio al que es confinado históricamente, como es el privado, y trasladarse al ámbito público, que es el profesional, inmediatamente empieza a generarse un ambiente de animadversión en contra de ella. La política no ha sido la excepción, desafortunadamente. A partir de la reforma constitucional de 2014, por el cual se reconoce el principio de paridad
para que las mujeres puedan contender en igualdad de circunstancias con los hombres, hablando porcentualmente, porque las contiendas electorales son una muestra clara de que no dan las condiciones para que se contienda igualmente, efectivamente se empezaron a dar manifestaciones de violencia en contra de ellas. Esto solo empezó en las intermedias de 2015, pero bueno, fue muchísimo más agresivo, y todos ustedes lo conocen, en las elecciones federales del 2018 junto con las concurrentes. Y tuvimos todo tipo de modalidades, ¿no? Y aquí yo quisiera destacar que, si bien es cierto hay una discusión sobre la parte jurídica de que se deba tipificar el delito de la violencia política contra las mujeres, tenemos retos culturales muy fuertes, ¿no? Nosotros, como bien refirió la diputada, en uno de los capítulos señalamos precisamente las modalidades que existen de violencia contra la mujer, que aunque sea difícil tipificar como un delito, lo viven en su vida diaria. Y lo viven, por ejemplo, nosotras fuimos testigos y acompañamos a muchas mujeres candidatas, ¿no?, que desde que toman la decisión de contender, se encuentran el primer obstáculo, por ejemplo, que puede ser su propia familia, ¿no? O sea, su propia familia las llega a cuestionar por qué quieren incursionar ese ámbito, que no es un ámbito propio de ellas, que van a descuidar a la familia. Entonces ellas empiezan a tener obstáculos desde su círculo íntimo, que es la familia o su cónyuge, ¿no? Entonces es el primer reto que tienen que salvar. En muchas comunidades, ustedes lo saben porque además ha sido de conocimiento público y documentado por la prensa, estados como Oaxaca o Chiapas, los usos y costumbres han restringido en mucho los derechos de las mujeres para participar políticamente. Hay casos, por ejemplo, en que el tribunal tuvo que, a través de una sentencia, de alguna manera objetar el que una mujer candidata, a través de sus costumbres, solo podía hacerlo si su esposo tenía una vida honesta y había participado activamente en la comunidad. Luego entonces, si la mujer no estaba casada y no tenía al esposo que le daba ese crédito para que pudiera participar, ella estaba nullificada en su derecho para participar políticamente. Imagínense que nuestro derecho a participar políticamente esté condicionado no solo a que estemos casadas, sino que nuestro esposo tenga un modo honesto de vivir y tenga una actividad social en la comunidad, ¿no? Eso es en muchas comunidades de usos y costumbres el peso que llega a tener. Cuando vamos más allá y que las mujeres logran incorporarse a la vida de un partido político, se encuentran con muchísimos obstáculos. Regularmente suelen realmente darles un juego político, pero en el trabajo social, con la gente, ¿no? Cuando hablamos de que formen parte de las dirigencias de los partidos, ahí cambia totalmente el asunto. Cuando estamos hablando de que formen parte de aquellos comités que eligen las candidaturas, ahí todavía se pone todavía más difícil, ¿no? Y cuando llegan a ser candidatas, definitivamente no reciben los mismos apoyos que sus compañeros varones. Y no solo estamos hablando del financiamiento público que puede otorgar el partido político, sino también de los apoyos materiales, humanos y de la agenda mediática para que las mujeres se posicionen en el espacio público. Y ahí me quiero referir precisamente al último capítulo del libro, donde documentamos los informes que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral, en donde con un enfoque de género se visualizó la diferencia con que se llevó a cabo la cobertura mediática de mujeres y hombres en las contiendas electorales en 2018. Y es vergonzosa la diferencia, porque porcentualmente llegamos a hablar de un 300% de mayor cobertura para las candidaturas de hombres que para las mujeres. Evidentemente, si la exposición es fundamental para que las mujeres vayan ganando espacio en la vida política, y si ésta se les niega, pues desafortunadamente no están contendiendo en las mismas condiciones. Y más aún, y hablando propiamente de la violencia política en contra de ellas, los ataques que sufrieron muchísimas de las candidatas en los medios de comunicación, incluso por periodistas, ¿no?, que les criticaban su candidatura, que las desdeñaban, que enjuiciaban si tenían la capacidad para poder llegar a ejercer un cargo, que no les daban un lugar en los foros de opinión, por ejemplo, o las minimizaban en dichos foros de opinión de manera más agresiva en redes sociales. Por eso nosotros quisimos documentar todo esto en el libro,
porque si bien es cierto, hay notas periodísticas, hay documentos que siguen siendo muy analíticos desde el punto de vista jurídico, nosotros quisimos hacer un trabajo mucho más social. Y yo de verdad reconozco y agradezco a todos los varones que están en este foro, porque el problema es un tema social, no solo es un tema de mujeres. Y en ese ánimo nosotros tratamos de que el libro sea de una lectura muy sencilla, que también se socialice en las comunidades, en las universidades, que hablemos del tema. Si no hablamos del tema y no lo visibilizamos, no vamos a poder contrarrestar el mismo. En la medida que nosotros lo hagamos un tema de agenda pública, ya estamos apoyando a que las mujeres logren participar en igualdad de condiciones que los hombres. Nos falta mucho, y nos falta mucho desde nuestra propia familia, desde la comunidad. Tenemos que trabajarlo desde todos los foros, desde los académicos, de los institucionales. Lo agradecemos mucho porque han abierto las puertas a que expongamos con mayor detalle el tema. Ojalá tengan la oportunidad de leer el libro, ojalá al final, si quieren intercambiar con nosotros, sería muy enriquecedor que hablaran sobre sus experiencias o sobre lo que opinan al respecto. Y no quiero terminar sin mencionar que efectivamente estamos en un mes muy simbólico, ¿no? La conmemoración de la lucha contra la violencia contra las mujeres, y efectivamente recordando a las hermanas Mirabal, ¿no? Precisamente asesinadas por su lucha política contra un dictador, ¿no? Y lo han sido muchísimas mujeres, han pagado con su vida el precio de cuestionar a un régimen, el precio de participar políticamente. Lo vemos en toda Latinoamérica y lo vemos en todo el mundo, ¿sí? En nuestros países es de una manera mucho más violenta, pero esto no quiere decir que las mujeres de otras latitudes no lo están viviendo. También lo están viviendo, pero se habla menos, ¿sí? Aquí ha sido tan evidente, desafortunadamente, que ya es un tema que a todos nos preocupa y que ahora a todos nos debe de ocupar. Espero que puedan tener la posibilidad de leer el libro y podamos tener la posibilidad de intercambiar puntos de vista al respecto. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Muchas gracias al Tribunal Electoral del Estado de Nayarit y a su presidente, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, a su presidenta, al colectivo Mujeres en Voz Alta, a mi querida amiga y vicepresidenta regional de Amexme, Dinora. Muchas gracias por invitarnos y por hacer realidad esta presentación. Ella, cuando escuchó que su servidora presentó el libro en la reunión nacional de Amexme, se acercó y me dijo: amiga, quiero que vayas a Nayarit. Y le dije, bueno, somos dos las coautoras del libro, la maestra Gabriela Vargas y su servidora, pero obviamente aprovechamos todos los espacios que nos brindan para difundir y presentar el tema. Y me dijo, quiero que vayan las dos a Nayarit, porque en Nayarit necesitamos hablar de este tema. Y le reconozco a mi querida Dinora la persistencia, porque logró que nos abrieran las puertas de este espacio institucional que es muy importante, y logró no solamente que Mujeres en Voz Alta, que es un colectivo plural, que aquí lo han mencionado, conjuntara esfuerzos para que este evento se hiciera realidad, sino que es una mujer que logró hablar con todas las personas que fueran necesarias de la Universidad Autónoma de Nayarit, con sus amigas diputadas, con todo el mundo, y hizo este evento realidad. Así es que mi agradecimiento personal, mi reconocimiento por abrir este espacio. Muchas gracias. Y ahora entrando en materia de lo poco que me dejó la maestra que comentarles del libro. La verdad es que ella y yo somos amigas hace más de 10 años. Pero somos amigas y no por eso decidimos, por ser amigas, juntarnos a escribir un libro, sino que el perfil que tiene la maestra y su servidora nos invitó, nos provocó a escribir sobre este tema, porque siendo ella periodista y yo abogada, dijimos, ¿por qué no hablamos del tema con perspectivas y enfoques distintos?
desde el punto de vista de la comunicación, del periodismo y desde el punto de vista técnico jurídico de una abogada. Ayúdame a aterrizar las ideas para que las comprenda la mayor gente posible. Entonces logramos esta combinación que ha sido creo muy enriquecedora, y así se nos ha participado quienes nos han hecho el favor de leer el libro, que el libro se lee y se entiende muy fácilmente, porque le ponemos cuadritos, les ponemos resúmenes, lo que en nuestra vida profesional las dos hicimos mucho: explicar en palabras sencillas algo técnico. Y eso se agradece mucho cuando no somos expertos, pero estamos metidos en los asuntos públicos y decimos, ¿pero qué es la violencia política? Necesitamos comprender cuál es el concepto para evitar desgastar el concepto, como ya nos han hecho la referencia algunos amigos magistrados, algunos amigos abogados que han leído y han dicho, no toda la violencia es violencia política, ciertamente. Y entender el concepto es relevante para no desgastarlo y cuidarlo en lo técnico, porque es importante comprender estos 5 elementos de los que habla el protocolo, que ya el protocolo que emitieron 8 instituciones, entre ellos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, 8 instituciones, el Instituto Nacional de las Mujeres, y decidieron identificar estos 5 elementos relevantes. No en todos los casos hablamos de violencia política, pero sí hay que saber distinguir el concepto para no desgastarlo y cuidar qué elementos podemos acercarle a la autoridad cuando nos presentamos ante ellos y les decimos, estoy siendo sujeto a violencia. Hay que identificar esos conceptos porque hay que allegarle a la autoridad pruebas. Y las pruebas nos van a ayudar para determinar si encuadra o no, eso es muy de los abogados, esta conducta en los elementos que configuran el concepto de violencia política de género. Para este concepto se utilizan diversas modalidades que abordamos en el libro de violencia cotidiana, es decir, amenazas, que ya refirió la maestra Gaby, presiones, hostigamiento, exhibición pública. Se utilizan diversos métodos para cometer violencia, pero con una característica fundamental: se utiliza en contra de mujeres que aspiran a un cargo público o que ya se encuentran desempeñando un cargo público, es decir, que son servidoras públicas en funciones, porque la violencia política no es solo para el acceso, como ya señaló la maestra Gaby, es cultural, la desigualdad que existe, pero esta característica para identificar cuándo se trata de violencia cotidiana y cuándo se trata de violencia política es fundamental. Estás aspirando a un cargo público o bien ya estás en funciones. Eso es la temporalidad. ¿Qué otro elemento integra la violencia política de género? Que se dirige a la mujer por el hecho de ser mujer y que te distingue de los hombres y que afecta a un colectivo. Por ejemplo, afecta tu imagen como mujer. Se va cuestionando no tu capacidad para desempeñarte o tu talento para desempeñarte o si reúnes el perfil para ocupar un cargo público, sino se ve bonita, se ve fea, obtuvo el cargo gracias a un favor sexual o en fin, se van a tu imagen como mujer que te distingue de los hombres. El siguiente elemento es que puede ser cometida la violencia política de género por cualquier persona, es decir, no necesariamente tiene que ser de un hombre hacia una mujer, puede ser de una mujer hacia otra mujer, de un grupo de mujeres hacia una mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque no solamente somos sujeto pasivo, podemos ser sujeto activo.
las mujeres en contra de otra mujer, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Otro elemento que distingue a la violencia política es que puede ser cometida por un compañero de un partido político, o una compañera de un partido político, o un compañero de trabajo a nivel institucional, o un jefe, un subordinado o un compañero de trabajo del mismo nivel. Entonces, tenemos que identificar los elementos que configuran, digamos, el tipo o que la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha definido como los elementos que identifican a la violencia política de género para identificarla como tal. Tenemos algunos precedentes muy relevantes que citamos en el libro y que hacemos referencia porque estos precedentes nos sirven como guía. Los precedentes nos sirven de estudio para determinar cuándo en otro lugar se configura algo similar que nos sirva para acreditar que en nuestro caso también se puede estar cometiendo violencia política de género. Referimos dos sentencias relevantes de la Sala Regional Jalapa que hacen referencia a situaciones donde una persona se convierte en inelegible porque no reúne el modo honesto de vida a partir de que el presidente municipal en funciones cometió violencia política en contra de las accionantes, de las actoras que dijeron no puedes reelegirte porque en tus antecedentes está que cometiste un acto de violencia política en mi contra, y siguieron el juicio hasta las instancias superiores, donde la Sala Regional Jalapa y el Tribunal Electoral Sala Superior confirmó esta resolución y dice en ese caso, que citamos en nuestro libro, que por haber cometido violencia política de género no se acredita un requisito de elegibilidad que es el modo honesto de vida. ¿Discutible o no? Muy discutible, porque hemos estado en foros. Ahora el 12 de noviembre nos invitaron a un foro nacional donde estuvo el Instituto Nacional de las Mujeres, la FEPADE, integrantes proyectistas de salas, de la Sala Superior, de salas regionales, y dijeron, bueno, ustedes autoras, ¿qué opinan respecto a esa determinación? Que puede ser polémica o no, pero también los juzgadores, afortunadamente con todos estos avances que hemos tenido, están obligados a emitir resoluciones con perspectiva de género. A partir de esa obligación y esa capacitación que se ha tenido para emitir resoluciones con perspectiva de género, pues ya analizan, digamos, con otros ojos el supuesto específico que se les plantea y determinan si se está cometiendo o no un acto de violencia o qué acciones se pueden interpretar para favorecer el espacio para que las mujeres puedan participar más de los asuntos públicos, o bien para que existan sentencias que sirvan de precedentes para inhibir este tipo de conductas, porque bien es cierto y sabemos todas que cuenta mucho la sanción para determinar si cometes una irregularidad o no. En los partidos políticos se mide el riesgo y saben que si se va a imponer una multa o una amonestación por cometer un acto, el riesgo está medido y dicen, no me va a inhabilitar mi registro, entonces pues puedo a lo mejor pues usar esa carta que se llama violencia política porque me va a desactivar de la competencia a mi contrincante, y la sanción es chiquita, es una multa, es una amonestación, o incluso puede ser una acción de no repetición, que te mandan a dar un curso con perspectiva de género o con el respeto a las mujeres y al no uso de la violencia. Ay, claro, te toman los cursos, te piden disculpas públicas, pero no se les inhabilita ¿en qué? En el registro, no se les cancela una candidatura y no se les imposibilita para participar. Hay otro tema
que está siendo innovador en la legislación de los estados. Ya a nivel estatal hay mayores avances que en la legislación nacional. El ejemplo que les traigo es el estado de Veracruz. Veracruz acaba de legislar apenas ahora en los primeros días de noviembre sobre la nulidad de la elección cuando exista acreditada violencia política de género. Imagínense, ustedes van a vivir el año que entra, inician un proceso electoral para renovar gubernaturas, ayuntamientos, diputaciones locales. La competencia va a estar reñida. Además, a este ingrediente le podemos sumar la paridad en todo, que es una reforma constitucional que se acaba de hacer en el Congreso y que involucra ahora no solamente la obligatoriedad de respetar la paridad en la postulación de candidaturas que viene desde 2014, sino que además va a haber la obligación de los ejecutivos locales y de los organismos constitucionales autónomos y todos los órganos colectivos con gobierno colectivo va a ser obligatoria la paridad. Y eso, la evidencia empírica nos dice que el incremento de la violencia lamentablemente es una expectativa. Lejos de que esperemos que se disminuya la violencia, que nosotros hicimos este libro, como bien señaló la maestra Gaby, con la intención de que quedara registrado como un antecedente ominoso y nada más para eso. Pero la verdad es que estamos estamos teniendo acceso de lo que pasa ahorita con las redes sociales en Morelos, de lo que pasa en Tlaxcala, de lo que pasa en Chiapas, de lo que pasa en Oaxaca, de manera inmediata. Y nos estamos dando cuenta que la violencia política hacia las mujeres y la violencia en general no está disminuyendo. Apenas ayer se acaba de decretar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, con muchas resistencias para su aprobación, existiendo leyes especializadas y mecanismos institucionales para determinar en qué casos procede y qué no. Estamos las mujeres en muchos casos regateando el reconocimiento de una protección institucional que existe la obligación de respetar, porque lo dice la ley, pero porque también existen todas estas resistencias para que tratemos de normalizar la violencia y verla como algo cotidiano. Y un precio, por eso se llama así el libro, y un precio que se tiene que pagar por el hecho de decidir participar de los asuntos públicos. Entonces, bueno, son todas estas inquietudes que nos movieron a hacer una pequeña aportación. Desde luego que no es una historia acabada el libro. Nos costó mucho trabajo ponerle un punto final, porque cada día conocíamos casos nuevos de violencia política, específicamente en contra de mujeres, que decíamos, amiga, es importante documentar este caso, es importante incluirlo, es importante que se tome en cuenta en el libro. Hoy en día ya tenemos material para iniciar una segunda edición, que bueno, todavía no sabemos si eso va a ser posible, porque este libro es un esfuerzo independiente de las autoras. Pasamos todos esos techos de cristal, todas esas barreras que se nos ponen en las editoriales para, si no eres un eminente académico reconocido, pues pasar fast track tu publicación, sino que tenías que formarlo en la cola para una serie de trámites que dijimos, oye, ¿y si cotizamos mejor? ¿Cuánto nos cuesta mandarlo a imprimir? Y lo imprimimos a nuestro gusto, porque el libro es un libro diseñado a nuestro gusto. Contratamos una diseñadora que lo ilustró maravillosamente. La portada y las ilustraciones que van acompañando los capítulos, los 5 capítulos del libro, fue un sueño nuestro hecho realidad, porque en las casas editoriales nos decían, bueno, no, si es jurídico es solo texto, nada de ilustraciones y
nada de ilustraciones y nosotros queremos no revictimizar a las mujeres con las ilustraciones, pero sí mostrar de una manera artística, cultural, acompañando con una ilustración que te haga más bonita la lectura, pero que sí te diga a qué estamos sujetas las mujeres cuando decidimos participar de la vida política y pública. Entonces, bueno, pues sí lo logramos y lo financiamos de manera independiente. Reconocemos en este libro, por supuesto, todos los avances institucionales que se han tenido, que sí ha habido muchos, pero también hablamos de los pendientes, porque decimos, hay pendientes. ¿Y qué proponemos en el libro? Y me da mucho gusto decir que nuestras propuestas están siendo acompañadas de manera institucional, porque decimos, hay que tipificar la violencia política en razón de género en la Ley General en materia de delitos electorales, que es la legislación especial que aplica a nivel nacional en tratándose de delitos electorales, y sí tienen que definirse en materia penal los elementos que integran un tipo penal para que no quede impune una conducta. Si no, te terminan imponiendo cualquier multita, cualquier pena alternativa, pero no hay una sanción por violencia política. Y ya vimos que es atractivo, porque si va a implicar la nulidad de una elección, es atractivo. Si va a implicar que le cancelen el registro a un candidato o a una candidata que cometió actos de violencia política, es atractivo. Si va a implicar que le nieguen el registro a un aspirante que cometió violencia política de género, es atractivo. Ahora sí, por eso estamos diciendo tenemos pendientes, pero lo cual no imposibilita a las legislaturas locales, y ustedes, aquí nuestra diputada presentadora, comentarista del libro, pues es importante, si forma parte de su colectivo, que se acerquen y le digan, ¿y qué tal si desde lo local, en la legislatura, presentamos una iniciativa para que se tipifique, como en otros estados ya se tipifica, el delito de violencia política en razón de género? Está el Estado de México, está Veracruz, está Zacatecas y Yucatán. Guanajuato. Ya lo presentaron, muy bien. Entonces ahora hay que darle seguimiento. Magnífico, felicidades. Y esos instrumentos los vamos a necesitar, porque viene un proceso electoral que, en voz del presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, ha dicho que es la madre de todas las elecciones, porque a nivel nacional se van a renovar 15 gubernaturas, todos los congresos locales y todos los ayuntamientos, salvo dos estados, Hidalgo y Coahuila. Son los 2 estados, salvo esos 2 estados. En toda la República se van a renovar congresos locales, ayuntamientos y 15 procesos electorales. Bueno, si Baja California en esa discusión entra en qué tendría que ser, ¿verdad? Pero bueno, eso lo resolverán. Está sub judice, como decimos los abogados. Pero bueno, pues esas son las motivaciones. De nuevo, muchas gracias, presidenta, por abrirnos este espacio. Al colectivo, muchas gracias. A mi amiga Dinora, a Mexme, por esta solidaridad que siempre hemos tenido. Tenemos un lema en Amexme muy bonito que se llama solas invisibles, unidas invencibles. Entonces yo creo que este lema ustedes lo ponen en práctica a diario en su colectivo, y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir estos minutos y decirles que ojalá y nos den pues sus comentarios a través de la lectura del libro, que también está descargable en Amazon. A quien le guste leer digital, pues también, y está mucho más barato. El costo del libro tiene un costo de 300 pesos, que no es un costo en términos mercantiles, sino solo para recuperación de costos de impresión. Eso es lo que estamos haciendo. El libro tiene una calidad muy bonita.
Ustedes lo van a sentir ahora que lo tengan en sus manos. Y bueno, los invitamos a que escriban el libro, y ojalá este fuera el último y quedara en la historia. Pero bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Agradecemos la participación de nuestras autoras invitadas en esta mañana, Gabriela Vargas y Silvia Palazuelos. Vamos a proceder a abrir un espacio para comentarios, preguntas, inquietudes o algún tipo de dato que queramos compartir. Invitamos a todas y a todos los presentes, por favor, a que levanten su mano para que podamos hacerles llegar el micrófono y puedan hacer uso de la palabra, o bien, si queremos hablar sin micrófono, bueno, también podemos hacerlo. Muchas gracias. Yo soy Lourdes Pacheco, así que me da mucho gusto que hayan venido, ¿verdad? Nos estuvimos comunicando por teléfono y demás. Y bueno, lamento que la universidad haya tenido la huelga que tiene, porque eso nos desarticuló todo lo que teníamos organizado, la logística y demás cuestiones. Pero bueno, bienvenidas y gracias aquí a la magistrada que nos dio este cobijo. Trasladamos el evento para acá, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, yo leí el libro, muchas gracias, que me lo mandaron con Dinora. Y realmente es un libro que se lee con placer. Casi siempre en la academia los libros son como sosos, son, digamos, simples, solo letras. Y este libro se nota que tiene un cuidado, ¿no? Por poquito, y lo que podemos considerar libro de arte, porque eso ya, porque es muy bueno leer un libro que además que tiene un buen contenido, tiene también un buen diseño, un buen papel y todo eso, ¿no? Creo que las casas editoriales deberían de fijarse en eso. Yo creo que hoy lo que hace el Fondo de Cultura Económica de hacer libros baratos, hay un riesgo de que el libro se convierta en algo banal, ¿no? Creo que el libro tiene que ser bonito para que tenga también las personas, sobre todo los niños y las niñas, el placer de verlo. Bueno, yo quisiera felicitarlas por este libro porque hay una documentación muy exhaustiva de lo que hoy se considera violencia política, y que era una violencia que antes no se veía, ¿no? El hecho de los recuentos de los casos, de documentar caso por caso, de ver cómo empezó y cómo terminó, nos da a quienes somos abogadas y a quienes no somos elementos para entender la dimensión de la violencia política. Nada más quisiera mencionar que, a mi modo de ver, hay otros tipos de violencia, pues que hay muchas violencias políticas contra las mujeres que ocurren en el caso de las candidaturas. Para que una mujer pueda ser candidata de un partido político, ahí hay toda una estrategia del propio partido, porque los partidos administran la paridad de manera patriarcal, por decirlo así, y entonces obviamente las mujeres se ven expuestas a violencias desde antes de llegar a ser candidatas, ¿no? Creo que es un área que también podríamos documentar para otras ocasiones. No sé si ustedes tengan datos de esto o casos que hayan conocido de este tipo, ¿no? Aquí yo recuerdo una vez una colega que nos hablaba incluso del dinero que tenía que pagar para poder para registrarse como candidata. Y claro, como las mujeres tenemos menos posibilidad de acumular dinero, no podía tener ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Recuerdo otra colega que ya era ella diputada, y nos decía que le habían ofrecido la presidencia del Congreso. Entonces ella fue con su marido y muy contenta porque le habían ofrecido, y claro que el marido le dijo que no, que quién le iba a atender a él, que ella iba a estar mucho en juntas y de esas cosas. Entonces ella con gran pesar me decía, y por eso no acepté ser presidenta del Congreso. Entonces son cuestiones que se van convirtiendo, hay como unas violencias de todos los días, violencias de quienes que sí las ejercen, quienes tienen el poder de dominar. Y las mujeres a veces estamos tan entrampadas en este esquema de dominación familiar, doméstico, de la pareja conyugal, que no lo vemos como violencia, ¿no? Lo interpretamos como parte de mis deberes de esposa, de mis deberes de madre, etc. Pero realmente son pactos entre hombres para que ellas no se escapen de ese lugar que se llama hogar. Gracias.
tardes. Pues bienvenidas a Nayarit, su casa. Mi nombre es Jacibe Durán, integrante del colectivo de Mujeres en Voz Alta. Tuve la oportunidad por ahí de estar en el Congreso del Estado la legislatura pasada y de legislar el tema de violencia política por razones de género. Y fue bueno, como todos los temas en contra de las mujeres, siempre es una lucha porque hubo resistencias. Por ahí inicialmente, hoy está legislado, fuimos el 5º estado a legislar el tema de violencia política por razones de género y quedó por ahí en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y también quedó plasmado el tema en la ley electoral. En la ley electoral, no como se propuso, pero hubo un avance. Porque inicialmente la iniciativa estaba precisamente en que se perdiera el registro, la candidatura, inclusive hasta el registro del partido. Pero bueno, obviamente las resistencias, ¿verdad?, finalmente de quienes de alguna forma representan ahí los partidos políticos en el Congreso, pues se limitó un poco la iniciativa y únicamente quedó en modo de sanción, amonestación. Pero bueno, lo que queríamos nosotros y pretendíamos las diputadas que participamos en aquel entonces, que sin distingo de partido nos uníamos para estos temas, era precisamente que quedara el precedente y que una vez, y que avanzáramos en un paso, y una vez que ya estuviera legislado, pues ir avanzando. Afortunadamente hemos estado como colectivo y de manera conjunta, trabajando muy bien con algunas diputadas locales y por ahí, bueno, en la insistencia de ir avanzando en el tema. Recientemente estuvimos en el Congreso y por ahí nos informaron que se presentó ya la iniciativa, ¿verdad?, por parte de una de las diputadas, y que la próxima semana se va, ya parece ser que aprobar el tema de la tipificación de violencia política por razones de género. Les comento, en la legislatura pasada se propuso, pero obviamente, o sea, lo dejaron a un lado. Qué bueno que hoy las legisladoras se preocupen también por el tema y se ocupen, que se haya vuelto a presentar la iniciativa y que de alguna forma se vaya avanzando. Entonces son pasos que hemos estado dando las mujeres pianito, paso a pasito, pero que no ha sido fácil, porque al interior del Congreso siempre hay resistencias. Y como lo dijo aquí la doctora Lourdes, finalmente la administración de las candidaturas y finalmente a veces de los partidos políticos en su totalidad están controlados por hombres. Y entonces en las mismas asignaciones pues van, inclusive en los mismos consensos, lo que se ha aprobado es gracias a la presión, inclusive a la unidad de las mujeres que a lo mejor hemos estado presionando, no hemos quitado el dedo del renglón, y bueno, se han ido dando esos avances. No, digamos, no como quisiéramos, pero de alguna forma hemos ido avanzando en algunos logros, y desde luego pues hoy tenemos más legislación, pero también tenemos más violencia, o más bien se ha estado visibilizando más, ¿no? Ahora la participación de las mujeres que hemos estado participando en la vida pública, pues hemos sido víctimas de violencia, ya no solo en lo doméstico, sino también en lo público, ¿no? Y eso es muy notorio. Qué bueno, yo las felicito por la presentación del libro y sobre todo por tocar este tema hoy tan importante, porque desde luego, como lo decía hace un rato, hoy más que nunca los casos, lejos de disminuirse, yo creo que se van a aumentar, porque a veces se siente amenazado el otro género, y no es que les queramos quitar los espacios, no, simplemente pedimos, ¿verdad?, la inclusión, la paridad, y no dijera la doctora Lourdes, no que los quiten, sino de los espacios que se vayan desocupando, que se vaya contemplando la paridad y que obviamente se vaya respetando esta parte. Sin embargo, bueno, pues
como históricamente lo han tenido todo, pues sí ven el hecho de decir, ya les dimos la mitad, ya les hemos dado mucho, porque así lo comenta y así lo escuchamos, ya les hemos dado mucho, como que si fuera una concesión de ellos, ¿no? Más que un derecho ganado de nosotros las mujeres. Pues esa es mi participación, yo las felicito, qué bueno que el tema se toque, qué bueno que tengan ya la segunda edición, es importante, ¿verdad?, en la continuación, pero sobre todo la importancia de tocar estos temas a diario, porque la violencia es cotidiana en todos los sectores, en todos los ámbitos. Yo las quiero felicitar y sobre todo decirles que pues aquí en Nayarit tienen amigas que abrazamos estos temas y que sobre todo nos interesa que desde luego se socialice, pero sobre todo combatirlos, ¿verdad? Muchas gracias. Vale, buenas tardes, ¿verdad? Más que nada agradecer ahora sí que el atrevimiento de tomar estos temas, sobre todo porque es un tema de mujeres, pero es un tema investigado, tratado, argumentado, que va más allá de una exposición de ideas que tienden de alguna manera a exponer a nuestra de alguna manera insatisfacción, pero desde otra trinchera, ¿no? Yo la verdad que aplaudo esta obra, indiscutiblemente la voy a adquirir, la voy a platicar seguramente en un café para poder en determinado momento advertir que realmente sí es posible estar colocada en algunos puestos públicos. Tuve la oportunidad de ser consejera municipal por ahí en Rosa Morada, y realmente no es un tema que está en un libro, es un tema que se vive, que se siente, que por el hecho de ser mujer en ocasiones pues te quieren denostar, ¿no? Es que llegaste al puesto porque seguramente diste un favor, o lo dicen en unos términos, sobre todo en el afán de denostar, ¿no? Pero sin duda, pues las mujeres también podemos, y hay que prepararnos, hay que estar en el tema para efecto de poder en su momento pues también hacer un buen papel, ¿no? Que al final del día es la responsabilidad que nos toca. Muchas gracias, bienvenidas a la Nayarit. Tere Peña, de expresidenta de Amexme aquí en el capítulo Nayarit también. Gracias, Nora, por la invitación y felicidades por la presentación de ese magnífico libro. No lo he leído, pero lo voy a leer y tendremos alguna oportunidad posterior de comentarlo. Pero cuando yo escucho los comentarios de todas ustedes, las escuché atentamente lo que decían, me apena mucho. Yo vengo de un ramo donde convivo prácticamente con hombres, todo el tiempo con hombres. Algunas de mis amigas me dicen que soy afortunada, y sí, pero el escucharlas y el ver el foro que tuvieron me parece muy triste, porque aquí deberían de estar más diputados, porque al final de cuentas nosotros podemos escuchar, podemos comentar, podemos decir, y muchas veces empujar y exigir que se haga. Sin embargo, si no nos escuchan los que realmente pueden tomar las decisiones en nuestro estado en este momento, híjole, vamos a avanzar muy poco. Entonces, me apena no por las que organizaron, me apena por los que no vinieron, porque al final de cuentas ellos se deben a nosotros como pueblo y como sociedad, y no están haciendo su trabajo. Entonces, no basta con que nos den el 50%, o sea, porque también tenemos una gran responsabilidad como mujeres. Tenemos que prepararnos para llegar a hacerlo, porque si no estamos preparados vamos a llegar nada más a hacer el ridículo, y tenemos esa responsabilidad tan grande que cuando tenemos este foro o esa plataforma para accionar, debemos hacerlo con mucha responsabilidad y con conocimiento de causa. Entonces, a las mujeres que estamos aquí las felicito y las invito a que nos sigamos preparando, y a los hombres que no estuvieron, vayamos y digámosles que esto deberían de escucharlo también ellos. Gracias. Por lo que dice Tere Peña, y gracias por venir. Hoy es el día del informe del presidente del Congreso. Entonces está difícil que venga, ¿va? A la misma hora y casi en el mismo lugar, unas 2 cuadras aquí.
precisamente respecto de los legisladores, etcétera, y lo que previamente a la presentación del libro habíamos comentado del tema de la posibilidad que hay ahorita en el Poder Judicial de que realmente se hiciera efectiva la paridad, aunque fuera flexible, pero que hubiera paridad. Resulta que hace días hubo comentarios respecto de alguien que legisla y dijo respecto al tema de la paridad que el hacer ternas de puras mujeres era violatorio del derecho de los varones. Y fue una entrevista que dio en la televisión. Y no puede ser posible, no puede ser posible que hagan ese tipo de comentarios en el momento histórico que tienen de hacer su trabajo, de cumplir la ley. Yo lo he dicho en otro foro, lo voy a seguir diciendo, en Nayarit parece que la cultura que predomina es aquella tendiente a evadir la ley, aquella que se dedica a esculcarle un escollo a la norma para no cumplirla. Y ahí también nos violentan de alguna o de otra manera. Entonces sí es importante que este tipo de temas lleguen más hacia más hombres, pero resulta que hay muchos legisladoras, y la importancia de la preparación es fundamental, si no, ¿a qué llegamos? ¿A hacer levantadedos? ¿A seguir siendo el palero de un partido? Mejor no lleguemos, chicas, mejor no, preparémonos. Y hagámoslo a conciencia y haciendo conciencia en nosotras, convenciéndonos a nosotras primero. Si no, no vamos a ser capaces de pelear absolutamente nada. A mí eso me queda claro. Yo las invito, muchas mujeres aquí tienen esa posibilidad. O tenemos, ¿por qué no? Yo también me incluyo. Tenemos la posibilidad de avanzar, de seguir, de crecer y mirar por las demás mujeres. Y si no abrimos camino, las puertas no cualquiera las abre, chicas. Chicos, necesitamos de ustedes. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias y muchas felicidades por compartir tiempo y espacio. La maestra Silvia y la maestra Gabriela, ansiosas y ávidas de darle lectura a su libro. Desafortunadamente, aun cuando es un tema de auge, hay muy poca literatura al respecto y evidentemente cada vez que sale algo, pues debemos, por obligación y convicción, por supuesto, hacernos al alcance de ello. Así es que en atención a ello, muchas gracias al colectivo de Mujer en Voz Alta por permitirnos disfrutar de la presencia de las autoras. Yo quisiera hacer una solicitud de aprovechar estos espacios y no volver a perder la oportunidad de hacerlo, en pedir un poquito más de sororidad, no solamente al colectivo, sino también a todas y cada una de las mujeres y hombres que nos damos la oportunidad de escucharlas, a quienes han estado activamente abonando a esta causa, a eliminar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades. Un poco más de sororidad. Hace poco el Congreso del Estado designó las magistraturas para los nuevos magistrados en el Poder Judicial, y aun cuando vimos que hubo 2 candidatas mujeres, no fue electa ninguna de ellas, y todos podemos acceder al currículum de esas 2 mujeres y podemos acceder a las ponencias que presentaron, a las entrevistas, porque están en redes sociales, está en la página del Congreso, y créanme, no por el hecho de ser mujer, es evidente la capacidad extraordinaria con la que se manifestaron las 2 licenciadas en Derecho. Lamento profundamente no haber recibido más sororidad por parte de nosotras las mujeres, porque yo no tengo el gusto de conocerlas. Sin embargo, me hubiese gustado que yo encontrara una puerta o un alcance en el cual poder decirle: vamos a impugnar esas magistraturas. Yo vi la manifestación que hizo Colectivo en Voz Alta 2 o 3 semanas después de que esto sucedió,
Entiendo y me parece muy bien la solicitud que hacen al Ejecutivo y al Poder Legislativo de que las próximas sean mujeres. Sin embargo, la inconstitucionalidad ya está ahí. Y el hecho de que vayan a nombrar, si es que bien nos va, puras mujeres, no por el hecho de ser mujeres, sino porque tienen capacidad y en atención a una ley que es la paridad de género, estas nuevas magistraturas, hay 2 compañeras mujeres que fueron violentadas, que no fueron escuchadas y que evidentemente ellas no van a impugnarlo porque hasta donde tengo entendido, 1 o 2 son servidoras públicas del Poder Judicial. Evidentemente que no van a impugnarlo. ¿Por qué? Porque se genera una nueva violencia. Entonces, a mí me hubiera gustado que hiciéramos más empuje. Entiendo el no hacerlo porque pues lo he vivido. Lo pienso 3, 4, 5, 10 veces antes de manifestarme por no seguir siendo sometida a una violencia. Sin embargo, seguimos ahí, seguimos publicando libros, las estadísticas siguen aumentando. El hecho de ser un poco prudente al respecto, no ganamos nada, porque si fuera así, bueno, pues no hubiera pasado lo que pasó. O sea, en el Estado hace unos días, con este auge con los discursos de nuestros diputados, de los servidores públicos de no a la violencia, ¿qué pasa? Diputadas mujeres no votaron a favor de las mujeres. La omisión y el silencio en ocasiones también son violencia. Entonces yo me pongo a disposición de todas y todos para combatir esta lucha y evidentemente agradecerles este legado como una herramienta más para poder combatir la violencia en todas sus manifestaciones en contra de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a entregar el micrófono. Tenemos más participaciones. Buenas tardes y bienvenidas a Nayarit, maestra Silvia, maestra Gaby. Nayarit es su casa, la tierra de Amado Nervo, y bienvenida sea. Mi nombre es Carlos Ornella, soy abogado litigante y quisiera hacer la participación en dos sentidos, porque pues la principal función, el principal motivo que estamos aquí es por la presentación de su libro, que resulta muy atractivo porque, como lo decían las compañeras, hay muy poca legislación en este sentido, y que se haga una aportación de esta naturaleza aquí en el estado de Nayarit, que se hayan dado la oportunidad y nos dé la oportunidad al colectivo de atraer esta presentación por medio de ustedes. La verdad que es significativo y muy representativo para lo que es el estado de Nayarit. Creo que estamos obligados a leerlo, creo que estamos en el momento adecuado por varias situaciones que se van a presentar próximamente en el estado, pero que al mismo tiempo nos va a brindar la oportunidad en lo personal de conocer más acerca de este tema, más acerca de esta violencia de género, que si bien es cierto muy anunciada, muy socorrida últimamente por los medios de comunicación incluso, pero que ya en lo personal yo siento que a cada individuo le falta mucho todavía, y estas actividades desde luego que vienen a fortalecer el conocimiento del tema por parte de una situación que difiero de la compañera que refería al tema únicamente de mujeres. Creo que es un tema social, lo comentaban ustedes en su exposición, y bueno, que no nos dejen afuera, aunque sí sé que es un colectivo de mujeres, pero no creo que no sería correcto que se cayera en ese error que muchas veces hemos cometido nosotros como hombres, de hacer únicamente de hombres, ¿verdad? Si es plural, bueno, nos ponemos a su disposición del colectivo como caballeros, como hombres, porque también habemos personas interesadas del sector varón, de los caballeros, que estamos interesados en este tipo de temas. Créanme que no es solamente cuestión de mujeres. Yo en lo personal me sumo a este colectivo, si así lo quieren aceptar con toda la confianza. Sé que la denominación es de mujeres, pero eso no tiene nada que ver. Así le entramos. Y finalmente quiero decirles que no solamente tiene amigas, mujeres aquí en el estado, también tiene amigos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos más participaciones para
para entregar el micrófono. En la parte de atrás hay una participación, entregamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, para la maestra Lourdes, admiración que siempre sus comentarios tan atinados y acertados. Lo que dice Jacibe, Tere y Catalina son comentarios que a todas nos llegan y a todas nos afectan. Estando en el medio que estemos, nos damos cuenta que a veces salimos de este recinto o del lugar en el que se hable de género y violencia y nosotras mismas nos atacamos. Entonces, si nosotras mismas no nos empezamos a respetar, realmente no como mujer, como seres o como personas, no vamos a avanzar en ningún momento. Vamos a continuar estancadas hablando y hablando sin accionar. Entonces, vayamos a practicar lo que predicamos. Es lo que siempre he tratado de poner en acción en primera persona, porque de otra manera no podemos avanzar. No podemos dar un paso solo con palabras, hay que hacerlo con hechos. Buenos días y pues bienvenidas a Tepic, Nayarit. Muchas gracias. Vamos a ver si alguien más desea tener alguna participación. En la parte de adelante hay participación. Bien, parece que vamos a pasar de nueva cuenta entonces a la parte superior del auditorio. Las escuchamos con gusto, maestra. Pues muchísimas gracias. Siempre lo comparto con Silvia después de los eventos. Qué enriquecedor es escucharlos a todos ustedes. Hay varias ideas que me quedan en la cabeza, pero quisiera destacar justo de las últimas participaciones lo que me quedé pensando, y que es justo algo que hemos comentado de manera reiterada. Efectivamente, el tema de que la violencia no solo la ejercen los hombres, sino las mujeres también, y la importancia de que nosotras nos reconozcamos públicamente, ¿no? O sea, ese ejemplo que señalaste me llamó mucho la atención, porque ojalá hubiera habido muchas mujeres apoyando esas candidaturas, ¿no? En las redes sociales, con amistades, con otros colegas, ¿no? O sea, decir qué capacidad, qué destacadas, más allá del resultado, que sabemos que el juego político es muy difícil y es muy duro y sabemos cómo se maneja. Eso por un lado. Creo que tenemos una ardua tarea que hacer para reconocernos efectivamente, como ustedes señalaron, como mujeres en el espacio público y no denostarnos nosotras mismas. Debemos de hacer un trabajo muy fuerte en ese aspecto. Y por otro lado, le agradezco, Carlos, ¿no? Yo tengo la fortuna también de conocer a Marcelino aquí de Nayarit, que tuvo bien acompañarme, también un gran trabajo que hace en un partido político con las mujeres. Soy testigo de que lo hace y que las acompaña y que las apoya, ¿no? Y qué bueno que lo comentó Carlos, porque efectivamente, y ustedes podrán ver en el libro, cuando documentamos de los avances que han hecho las mujeres, es porque también tuvieron aliados hombres, los que tenían el poder en ese momento y que tomaron las causas que traían muchos colectivos en diversos periodos de la historia. Efectivamente, por eso se lograron también conquistas. No hemos actuado de manera aislada, hemos tenido que buscar, para lograr avances en materia de derechos políticos electorales, buscar aliados. Y ha habido muchísimos hombres comprometidos con las causas sociales. Por eso estamos donde estamos. Que claro que tenemos retos, que claro que hay un sistema patriarcal que hace de la violencia una cuestión estructural, que hay que ir desarticulando. Eso es cierto. Pero también hay que reconocer que gracias a ese trabajo conjunto hemos podido avanzar en ese aspecto. Y me sumo, y qué bueno que lo comentó, a que cada vez trabajemos más de la mano mujeres y hombres, porque seguramente eliminaremos más rápido la violencia de nuestra sociedad, que tanto lo requiere. Muchísimas gracias. Buenas tardes, me sumo al reconocimiento que acaba de hacer la maestra Gaby. Es lo más enriquecedor de cada una de las presentaciones. Esta es la presentación número 11 de nuestro libro. Hemos tenido un año muy rico, muy afortunadas. La maestra Gabriela y su servidora nos han abierto diversos espacios. Este es el foro 11 que nos abre. Todavía cerramos, vamos a Los Cabos la próxima semana y a Morelos. Con eso cerramos la agenda de este año, que hemos tenido el privilegio de pasearnos por nuestra hermosa República Mexicana y conocer de viva voz las vivencias y los obstáculos que enfrentan las mujeres
a nivel local para hacer valer sus derechos político-electorales y reconociendo también lo que dijo Carlos. Esta es una lucha de mujeres y hombres. No podemos nosotras hablarnos a nosotras mismas. Así es que yo las invito a que, si realmente están convencidas del tema, se acerquen cada una con un actor o actora clave para convencerlo. Se tomen un café, se vayan a hacerle guardia hasta que las reciba y le platiquen, porque si algo tenemos las mujeres que nos distingue es nuestra persistencia y tratar de hacer lo que la compañera, que olvidé su nombre, de la parte de atrás dijo, ser congruentes, es decir, ponerle acción a nuestros pensamientos, así como logró hacer Dinora para lograr que nosotras estuviéramos aquí al día de hoy. Dijo, yo quiero que vayan a Nayarit, y no solamente lo expresó, realizó todas las acciones que seguramente fueron muchísimas. Aquí con la doctora Lourdes también se coordinó, estuvo, sumó para lograr que este evento se hiciera realidad y compartir con todos ustedes la preocupación de hablar de estos temas. ¿Por qué no? Entonces lo logró. Y como ella, creo que el colectivo, me quedé sin voz en el micrófono, el colectivo, como colectivo, estudiar, no me pronuncio, pero como abogada lo digo, estudiar la posibilidad de ver si se tiene una legitimación en términos jurídicos para combatir ese acto, que es un acto, si proviene de la legislatura del Estado, es un acto que tiene interés general, y un colectivo como ustedes, las invito a que se estudie la posibilidad de analizar las inconstitucionalidades que pueda tener, y desde nuestra trinchera también nos sumamos con una revisión, con una aportación, con algo que podamos hacer, porque hay que darle acción a lo que decimos, ciertamente, y la sororidad viene desde ahí, desde el momento en que yo hago un acto, no necesariamente para beneficiarme, pero si lo que yo hago le puede beneficiar a alguien más, ¿por qué no sumo mi esfuerzo más el de la otra persona para que, como reconoció, recuérdame tu nombre, Jacibe, al haber sido legisladora y tener la experiencia, la legislación no es absoluta, sino que se va generando con aproximaciones sucesivas, y no hay actos perfectos, pero hay pequeños peldaños que se van construyendo para que en una de las imágenes del libro que vean se van a dar cuenta. En un país democrático es aberrante y es muy vergonzoso que las mujeres que deciden ser parte de la vida política corran el riesgo de vivir violencia en su persona, su familia o inclusive en su patrimonio. Por ello, pues celebro este trabajo institucional que el día de hoy nos ha permitido la realización de este evento, y bueno, con la presentación de este libro Violencia Política en contra de las mujeres, el precio de la paridad en México. Y bueno, se ha hablado mucho de violencia política en algunos eventos anteriores, y bueno, hay muchas caras conocidas. Y bien se ha dicho aquí, el avance que se puede tener en este tema va a ser fundamental, porque ya se ha avanzado en la parte de la conceptualización, en la tipificación en el Estado, pero es hora de ir por más. Es hora de ir por una sanción que eventualmente pueda inhibir estas prácticas. Y bueno, este es un tema que, tras la reforma constitucional que garantiza la paridad de género en los tres poderes, en los órganos autónomos, los gobiernos de los estados municipales, lo que es la paridad en todo, que ya se ha mencionado aquí, resulta ineludible. La violencia política existe y se hizo evidente, y se va a intensificar. En el siguiente proceso electoral 2021 va a ser un hecho que va a ser conformado de forma paritaria. Ningún congreso ya en el país puede tener menos de la mitad de mujeres. Esta es una acción afirmativa. Y bueno, el Instituto Estatal Electoral tendrá que trabajar en algunos lineamientos y modificar los actuales lineamientos para poder hacer efectivo
este principio de paridad. Entonces, las mujeres que se postulen para las candidaturas, por el principio de representación proporcional o el de mayoría relativa, bueno, tendrán una oportunidad real de poder acceder a estos cargos de poder. Y bueno, estos casos de violencia política han generado pues una amplia discusión donde pues se ha tratado de tipificar en algunos de los estados. Y bueno, si bien existe un protocolo que atiende la violencia política, bueno, este protocolo ha tratado de ser una herramienta para diversas instituciones y que poder con él tratar de una manera integral y atender la violencia política. Pero este protocolo de ninguna manera incluye sanciones, por lo menos que estén establecidas en la ley y que sean un arma, bueno, lo digo como un arma, pero una herramienta estratégica para los órganos jurisdiccionales, ¿no? De dónde poder tipificarla y de dónde poder sancionar. De las 32 entidades del país, solamente 8 han tipificado a la violencia. Afortunadamente estamos entre estos 8 estados. Y bueno, yo quiero poner el ejemplo del Congreso de Guanajuato, que reformó el Código Penal y castiga hasta con 4 años de cárcel a la persona, funcionario público o dirigente de partido que ejerza violencia política. En nuestro caso, se han presentado iniciativas en el estado, y la que se presentó recientemente, que ya me comentan que el día de ayer fue aprobada en comisión, ya del propio puntos constitucionales, ya fue aprobado el dictamen, entonces ya está tentativa a pasar al pleno de este Congreso, pues plantea que sea de 2 a 6 años de prisión. Y bueno, esto conlleva también otras características en esta propia iniciativa, que bueno, también son multas económicas, y es esto integrarlo al Código Penal, todas estas sanciones, ¿no? Y también pues a la persona que se le sentencie o se encuentre culpable de este delito, pues también se le podrá inhabilitar, y si es un servidor público se le destituirá de su cargo. Entonces, sí son algunos puntos muy importantes que se pueden considerar como verdaderos avances y que de aprobarse en nuestro estado. Hay bastantes casos que están en curso ahorita de violencia política que pudieran ya ser tratados con estas sanciones. Y bueno, indiscutiblemente el fenómeno de la violencia política es uno de los principales pendientes. Este problema se acentúa por la falta de reconocimiento y de atención. Las múltiples omisiones que también tienen algunas autoridades y partidos, pues se permiten por las pocas herramientas de las que se dispone. Y en los esfuerzos por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito político difícilmente se consolidarán si no atendemos decidida e inmediatamente las distintas manifestaciones de violencia de las mujeres aspirantes y titulares a un cargo de elección popular que éstas enfrentan. Es necesario que todas y todos estemos conscientes de que la violencia política hacia las mujeres es una expresión inicialmente de un machismo que refleja una profunda misoginia y prevalece y también se manifiesta de diversas maneras. Es un problema cultural e inclusive se puede hablar que es un problema generacional. Entonces es importante que se trate y se combata desde ya. Para ello es fundamental también impulsar reformas como las del Estado, y también existe otra reforma para la ley general en materia de delitos electorales, donde también se pretende que ahí se impulse una sanción muy similar a la de esta iniciativa del Estado. Y bueno, si se plasma también en esta ley general, pues será de aplicación en todo el Estado, ¿no? todo el país. Tenemos que poner un alto a impedir que se siga ejerciendo cualquier tipo de violencia, denunciando, dando seguimiento al tema, haciendo públicos los actos violentos y mostrando los fundamentos que respaldan
estas denuncias. Es momento de actuar y combatir estos hechos aberrantes cuando se conciben y se realizan. Y que bueno, son vergonzosos y también indignos cuando se toleran y cuando se permiten. Cero tolerancia contra la violencia, firmeza y severidad a quien la ejerce. Por eso es tan relevante el trabajo interinstitucional con el objeto de dar atención pronta y oportuna a la problemática de la violencia política. En la búsqueda de la igualdad sustantiva, el trabajo conjunto es clave. Firme impulsor de la paridad y ha demostrado su sólido compromiso para alcanzar la igualdad sustantiva en el ámbito político y en todas las esferas de la vida pública. Hoy refrendamos nuestro compromiso con las mujeres de Nayarit y también con los hombres, para seguir avanzando con el paso firme hacia el cumplimiento pleno de los derechos políticos, electorales y ciudadanos de las mujeres hacia un México con igualdad sustantiva. Es un hecho que en 2021 el Instituto Estatal Electoral de Nayarit asegurará que la integración del Congreso del Estado de Nayarit estará integrado de manera paritaria. Y también se refrenda que en el Instituto Estatal Electoral pueden acercarse cualquier hombre o mujer, ciudadano o ciudadana, que sea víctima de este tipo de violencia, para poderles asesorar, guiarlos, de alguna forma poder acompañarlos en este proceso. Pueden confiar en el instituto y en que seremos para ustedes pues un apoyo cuando se requiera, ¿no? Tengan la confianza y muchas gracias por estar aquí. Agradecemos la participación de la maestra Claudia Cárnica, integrante del Instituto Estatal Electoral, por estos mensajes que nos ha compartido. Le agradecemos. Vamos a proceder a realizar la entrega de reconocimientos a nuestras invitadas especiales. Amablemente invitamos a la doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara tenga la amabilidad de subir a este espacio para apoyarnos con la entrega de estos reconocimientos, y de la misma forma procederemos a invitar, una vez que entreguemos estos documentos, a la diputada Erika, a Lulú, regidora. Invitamos a Lulú, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, a Noemí, quien es regidora. Invitamos también a Ana, que ya se encuentra aquí con nosotros en la parte superior. Vamos a invitar de nueva cuenta a Claudia, a Mari Castro. Invitamos a Jacibe, Ventura, Cruzita, a Berta, Silvia, a todas, por favor, que nos acompañen para participar de este momento. Entregamos los reconocimientos a la doctora Lourdes Pacheco, que a la letra dicen: estos documentos que se entregan en esta mañana se encabezan de la siguiente manera. La Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a través del Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa, el Poder Judicial del Estado de Nayarit y el colectivo Mujeres en Voz Alta, otorgan el presente reconocimiento a Gabriela Vargas G. por ser coautora del libro Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México, y así dar a conocer las diversas modalidades de violencia que han vivido las mujeres que incursionaron en la política en México. Tepic, Nayarit, 22 de noviembre de 2019. Auditorio Rey Nayar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Estos documentos están firmados por todas las chicas del colectivo. Y el reconocimiento también se entrega a Silvia Palazuelos. Vamos a pedirles, por favor, que podamos tomar posición para toma de fotografía.